Clase 2, segunda parte, arrancamos. Entonces, la pregunta era, ¿cómo determinaríamos la velocidad con la que impacta en la placa inferior? Y la pregunta, iríamos por el lado de energía, así que el primer paso sería preguntarnos cuál es el trabajo de la fuerza eléctrica. Claro, tal cual. ¿Y ahí qué opinan ustedes? Recuerden que los datos del problema ¿cuáles son los datos que conocemos? Conocemos la carga del ion, ¿no? Que es positiva, y conocemos el campo eléctrico en su totalidad, digamos, ¿no? Porque en el esquema tenemos la dirección y el sentido, y en el enunciado nos dice la magnitud, es una magnitud E, pero esa letra significaría que conocemos el valor de la magnitud del campo. Y también conocemos la separación entre las placas, que es esta longitud D, es lo que separa la placa positiva de la placa negativa. Esos son los datos que tenemos del problema. Entonces, si queremos calcular el trabajo, ¿lo pensaron? ¿Lo pudieron? Habría que hacer eso, ¿no? Primero. Claro, vamos a la definición de trabajo, ¿sí? Esto está buenísimo. Falta algo Siempre. acá. Qué raro yo, ¿no? Nos falta la Q. Es Fundamental. una trampa, esto es una trampa, es para ver si estamos atentos. Marisa nos pone a prueba todo el tiempo, no, Sí, no sí, puede sí, ser. sí. ¿Querés que piensen que lo hice a propósito? Dale, dale, vos dale. Gracias, Flavita, por ayudarme. Acá va la Q. Claro, bueno, bien, yo trato, pero bueno, a veces sale, a veces no. Bueno, ahí estaría la integral de la fuerza escalar diferencial de L, que la escribimos como Q por E. Claro, bien. Haría una pregunta, ¿por qué no arranco con esa expresión de Q0 sobre 4pi epsilon 0? No reemplazo esa expresión ahí y pongo Q por E. Vos decís con la expresión de la fuerza eléctrica, la de Coulomb. Claro, porque no uso, claro, la expresión de la fuerza eléctrica de Coulomb, digamos, y parto Bien. con esta Q por E. No es Buena pregunta. esencial, ¿viste? Para ellos. Muchas veces lo ves en No, los exámenes que te ponen la no, fuerza. no, y además que sobre todo cuando repasan, que hay que leer todo junto a veces, y empezás a hacer unas mezclas que ni te digo. Pero nos pasa a todos también, ¿eh? No se crean. ¿Por qué no arrancamos con la fuerza eléctrica para poner acá dentro de la integral del trabajo? Y ya la escribimos así, como la carga por el campo. ¿Porque conozco el campo? Dice Ayelen a tono de pregunta. Una es por eso, pero ¿puedo usar esa Ujú. expresión? Sería la pregunta dos, ¿no? ¿Puedo poner Q, Q0? Bueno, acá sería Q0 la Q esa, ¿no? Por otra Q que no sé, por Sí, una Q grande, supongamos, una Q mayúscula, que englobe toda la carga que tienen las placas, supónganse. claro, Porque podría hasta dividir entre dos placas, ¿no? Una fuerza de la placa de arriba, una fuerza de la placa de abajo. tal cual. ¿Por qué no hago eso? ¿Por qué no parto como si fueran superposición del efecto de dos cargas grandes, una para la de arriba y otra para la de abajo? Porque no es puntual, dice Candela. Bien, Tal cual, exactamente. porque no es puntual. Bien, bien. ¿Viste? Perfecto, Hacemos equipo. muy bien. Entonces, justamente en el caso de que tengamos así una distribución de cargas que genera un campo eléctrico, ¿sí? Que ya encima ya conocemos el campo, nos están dando todos los datos del campo, para escribir la fuerza que percibe esta carga positiva, ¿sí? La vamos a escribir como el valor de esa carga multiplicada por el campo, que está en ese lugar donde colocamos la carga, ¿sí? Porque si hubiéramos tenido otra región, capaz teníamos que poner otro campo. Pero en la región donde está esa carga, ponemos el campo que tenemos de esa región. ¿Por qué integro entre D y 0? Eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿Por qué integras entre D y 0? Porque soy mala. Yo hubiera puesto al revés, entre 0 y D. ¿Sí? ¿En serio? Así, mirándolo, así rápidamente, lo primero que me hubiera salido era eso. Bueno, pero mirá lo Me más. bocharon. Me ¿No? parece que me bochan. No, no, porque también está ahí un poco influido, digamos, cómo estoy poniendo yo las posiciones, ¿no? Claro. Está el 0 acá. Porque va de positivo a negativo, dice Ayelen. Con pregunta lo hace. Porque Claro, va de saqué. positivo a negativo. Fíjense el eje que anda por ahí atrás. ¿No es por la dirección? ¿No es por la dirección del eje? Si yo miro si la dirección del eje, ahí está.
Si mirás la Bien. dirección del eje, si yo elijo que el 0 está acá abajo, coincidiendo con la placa negativa, la partícula inicialmente parte de la posición D y va a terminar en la posición 0. Pero Claro, también se puede hacer la elección de al revés, o sea, decidir que el 0 está arriba y voy a menos D. el D estaría acá, ¿se entiende eso? Esta sería la D y No este se es ve el todavía. 0. Ahí está, ¿No está. se ve? Sí, ahí se ¿Sí? ve, se ve, ahí. Espera que te lo marco D con el puntero. ¿Lo ven ahí, chicos? El verdecito y este. 0. El 0 está acá. Es como que el eje X estaría pasando por la placa inferior. Claro, Entonces el origen de coordenadas está acá donde puse el punto. Entonces la partícula a partir de la placa superior parte de D y va hacia el 0. claro. Y esto es posición inicial, ¿está bien? En la integral estamos yendo desde el inicial hacia el final, ¿sí? ¿Se entiende eso? Vamos desde, este es el estado inicial, que estaba la carguita, sale desde la posición D, y llega al estado final, que es la posición 0. Eso es lo que estabas diciendo hoy, Mari, ¿no? Claro. Entonces ahora nuestro objetivo es tratar de escribir en esas lógicas el E y el diferencial de L. ¿Cómo escribiríamos Claro. E? E tiene un módulo E. Ujú. Es un vector, así que le tengo que dar dirección también. ¿Qué dirección y sentido tiene? Claro, ¿cómo lo escribimos vectorialmente? Ahora va a aparecer lo que sigue, tiene escrito Menos eso. J, ¿no es? Menos Perfecto, J. excelente. Sí, entonces, Cero, ojo el signo de acá en el chat, ¿eh? Porque en un par ordenado tendría que haber sido esto, menos E, ¿no? 0 menos E. No sé si no sale el menos en el chat. No, sí, está bien. Tendría que ser ¿Sí? menos Ah, E. genial. ¿y el Buenísimo, buenísimo. diferencial de L? El diferencial de L, ¿se acuerdan que es el que marcaba la trayectoria, ¿no? El camino que seguimos entre el estado inicial y el estado final. También Menos D nos dicen en el chat. Menos J sería, ¿no? Lo que pasa es, Claro, fíjense, que yo puse los límites de integración desde D hasta 0. Entonces, con esos límites de integración estoy diciendo que va para abajo. Así que el diferencial de L, o sea, yo puedo jugar con los límites de integración y poner el diferencial de L como el diferencial de I, o poner el menos diferencial de I en la expresión, pero entonces los límites de integración tienen que ser positivos. O sea, yo estoy jugando con este valor inicial y final a decir que este diferencial de L va hacia abajo. claro. O sea, Bueno, fíjense que Q por E es independiente del camino de integración del diferencial de I, así que puede salir de la integral y me queda integrar entre 0 y D el diferencial de I. ¿Ves? Eso es lo que te estaba diciendo, que si yo lo hago así queda negativo. sí, te queda negativo. Porque acá arriman los límites de integración. Yo tendría que haber puesto un más acá. O sea, o lo pongo en los límites de integración o se lo pongo al diferencial de L. O sea, cuando yo elijo los límites de integración así, ya estoy diciendo que el diferencial de I lo voy a recorrer en dirección negativa, porque voy desde D a 0. Si no, tengo que poner de 0 a D como querías vos, y ahí sí pongo el signo menos en el diferencial de I. Entonces, a ver si se entiende. Yo puedo hacer dos caminos distintos. Lo voy a escribir acá arriba. Yo podría escribir el trabajo de la fuerza eléctrica como la integral entre 0 y D de Q por E, y al diferencial de L escribirlo, producto escalar, como menos el diferencial de I, ¿sí? Entonces, en este caso yo digo, me muevo entre estos dos puntos, pero el diferencial de I me está diciendo que me estoy moviendo al revés. O hacer lo que hice ahí, decir abiertamente entre qué puntos me muevo, pero entonces ya estoy eligiendo entre qué puntos me muevo y identifico al diferencial de L con ese diferencial de I positivo. Claro. Esto siempre hace ruido. Yo por lo menos siempre porque creo que en análisis lo hacen más formal la parametrización, entonces no les aparece. Sí, Pero acá lo hace rápido y entonces, porque en realidad son rectas, no hay que complejizarse mucho. claro. Y bueno, entonces ahí tenemos que ser astutos. Entonces la astucia está en, si yo ya elegí en los límites de integración el sentido en el que me voy a poner, no le pongo el signo al diferencial de L. Si no, pongo Claro. dos puntos entre los que me muevo, pero el diferencial de L lleva adentro su dirección. ¿Sí? O sea, el diferencial de L, cuando yo lo identifico como
menos diferencial de I, entonces ahí estoy diciendo que me muevo de más grande a más chico. Si no tengo que poner, si ya lo pongo en los límites de integración, entonces el diferencial de I lo asocio con el diferencial de I positivo. Claro. Cuestión que para saber si uno lo hizo bien o mal, tiene que ver que el trabajo le dé como se esperaba. Si uno mira la cuestión acá y la fuerza sobre esa carga positiva tiene que apuntar en la misma dirección que el campo, y se está moviendo hacia abajo, o sea, en la misma dirección que la fuerza, nos tiene que dar positivo. O sea, el resultado final estaba bien, más allá de todos mis errores, de perder la Q y de agregarle un signo más. ¿No? Claro. Recuerden Claro, ahí se perdieron Sí, yo en también por me qué perdí es en más por qué es más J. J. O ¿Por sea, qué el no, diferencial? si la Claro. la recorre en sentido contrario al eje Y. claro, Ujú. por eso pongo menos diferencial de I. O sea, lo puedo hacer que meterle ese recorrido en sentido contrario, considerando los límites de integración, o puedo ponerle directamente, poner los límites de integración entre los dos puntos, pero ponerle al diferencial de I el signo para que me diga que me muevo hacia los dos puntos, pero en sentido contrario al diferencial de I. O sea, esta expresión escrita así es totalmente equivalente a esta expresión. Pero cuando yo la escribo, ya estoy diciendo que me estoy moviendo para abajo cuando escribo estos límites de integración. Si yo le vuelvo a poner al diferencial de I, como cometí el error acá, el mismo signo, estoy eligiendo dos veces el signo, y termino siendo cagada, digamos. O sea, o le pongo en los límites de integración la dirección en la que me voy a mover, y escribo el diferencial de camino, como en este caso, que es fácil, como el diferencial de I, o pongo menos diferencial de I sabiendo que me muevo al revés, me muevo hacia el lado negativo de la I, pero los límites de integración los tomo como positivos. Profe, entonces el trabajo es positivo o negativo. Fíjate, si vos lo mirás, o sea, acá la cuenta nos dio positiva. Ahora vos mirá acá, en la expresión, ¿hacia dónde apunta la fuerza sobre la carga? Hacia abajo. ¿Y hacia dónde Menos. apunta el desplazamiento? También Entonces el producto menos. de la fuerza por el desplazamiento, el producto escalar, ¿te va positivo o negativo? Positivo. Positivo. Acuérdense una cosa, a ver si esto ayuda. ¿Se acuerdan que el producto escalar era el módulo de uno, el módulo del otro, coseno del ángulo comprendido? ¿No? En este caso, ¿cuánto vale el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento? 0. 0. 0. ¿El coseno de 0 da? 1. Da 1, así que nos tiene que dar positivo. El módulo de la fuerza, el módulo de... Mari, perdón, me parece que falta un signo acá, ¿Dónde? porque el trabajo es definido como menos la integral de... No, la evaluación de la energía potencial es menos la integral. El trabajo es la integral de la fuerza escalar diferencial de L. Pero si vos le pones más J, el producto Bueno, escalar no te va a quedar negativo. Bien, vamos por parte. Me parece que nos está Sí, no está bien, faltando... porque es fuerza escalar diferencial de L. Es el trabajo de la fuerza eléctrica. Sí, pero cuando vos lo pasás, hay que tener Porque vos cuidado. Ahí había... estás haciendo un paso más y estás pensando en la variación de la energía, eso ya llega. Ahí sí aparece ok. menos en la definición. Porque igual esta que escribiste acá arriba, esta que escribiste acá, te da... A mí Sí, me daría negativo esto. aparece negativo, acá me faltó el J en este coso. Aparece negativo, pero fíjate que... Acá te queda el menos del campo también. Y espera, acá se te hace positivo, ¿no? El campo lo volvés a queda el menos reemplazar del como campo. menos J. Sí, ahí te aparece el menos del campo que no estaría en la expresión. Para acá, Bien, quedó como incompleta, faltó la J. claro. Para que les quede Para que como quede bien. igual a... Claro, Logro meter la J en este pedacito con la tableta. Ahí está. sí, ahí va, joya. Ahí sí les queda. Sí, no me voy a Sí, asustar. porque si la hacías así de golpe, te daba otra cosa, me Sí, parece. sí, sí. Sí, bien. Igual Entonces, conclusión. el testeo es claro, digamos, cuando ustedes quieren Sí, saber si no metieron la pata en calcular estas cosas, paso 1, agarren y miren para dónde va la fuerza y para dónde va el desplazamiento, y ahí les va a dar qué signo tiene que tener. Y ahí se van a dar cuenta si en algún momento eligieron dos veces el signo. ¿Sí? claro, Por ejemplo, acá sería el tal error cual. de haber elegido dos veces el signo. El error que yo tengo arreglado acá es el error de haber elegido dos veces el signo. Haberlo elegido entre Claro, la integración y haberlo elegido también en el diferencial. O sea, yo tengo un diferencial de I y los límites de integración me dicen para dónde me muevo.
o pongo los límites como si me moviera entre valores positivos, digamos, pero le pongo el signo al diferencial de y para decir que me muevo al revés. Recuerden que este signo menos me invierte, si yo lo saco, me invierte los límites de integración y llego a la expresión que tengo acá. Que tenés abajo, tal cual. O sea que las dos expresiones son equivalentes. Estas son las típicas problemas que uno tiene que suele elegir dos veces el signo, en Sí. mezclar ser correcto matemáticamente con mezclar usar el dibujito, ¿no? Que es lo mismo que pasa cuando le pones dos veces el signo a una carga y aplicás la ley de Coulomb. También suele pasar eso. Digamos, uno quiere hacer la cuenta matemáticamente formal, pero mira el dibujito de reojo y elige cosas que están ya presuponiendo que vos cuando elegís direcciones de algo, estás presuponiendo cosas, entonces decís, bueno, o lo hago formal matemáticamente y que aparezca solo, o ya miro el dibujo y me entretengo. Acá sería formal matemáticamente que aparezca solo. Y acá sería, mire el dibujo. Sí, tal cual. La cuestión es que cuando uno termina tiene que decir, che, esto está dando coherente. Eso es lo que siempre les vamos a pedir, que el resultado lo verifiquen con lo que sucede físicamente en esta situación, ¿no? Esto de que si suelto la carguita acá, bueno, se va a mover en la dirección del campo porque es una carga positiva, y entonces si el desplazamiento va en el mismo sentido, el trabajo tiene que quedar positivo, eso es lo que uno puede verificar y hablar desde la física, ¿sí? Y entonces desde ese lado es donde siempre les vamos a pedir que, bueno, no solo se queden con el resultado de las ecuaciones, sino que vean que eso tiene sentido desde la interpretación física del problema. Pregunta, ¿se conserva la energía? Todo esto para contestar la primera pregunta del problema, ¿no? Sí. Estos son los pasos que uno tiene que dar para poder resolver el problema. Se los estamos haciendo paso a paso. ¿Se conserva la energía? Sería lo primero que me preguntaría yo, ¿no, Flavia? Tal cual. Para ver si puedo seguir adelante con conservación de la energía. ¿Se conserva? ¿Hay algún trabajo, además del trabajo de la fuerza eléctrica? ¿La energía potencial? La energía total, la mecánica. Acuérdense que para que se conserve la energía, teníamos que preguntarnos si había trabajo de fuerzas no conservativas. ¿Hay trabajo de ¿Sí? fuerzas no conservativas? No, dicen en el chat. Todo lo tenemos la eléctrica, así que sí, la variación de la energía mecánica es 0. Entonces eso nos lleva a que la variación de la energía cinética tiene que ser igual a menos la variación de la energía potencial. Y eso nos va a llevar a que menos la variación de la energía potencial, nosotros lo habíamos definido como el trabajo eléctrico. Así que reemplazamos esa menos variación de la energía potencial, que es igual al trabajo eléctrico, que la acabamos de calcular como QE por D. Y esto tiene que ser igual a la variación de la energía cinética. ¿Por qué no puse un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado? Solo puse el término de la variación de la energía cinética, ¿se acuerdan? Es un medio de la masa del ion, ¿no? Por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Por qué no aparece ahí la velocidad inicial? Porque es 0, dicen en el chat. Claro, porque se desprendió, o sea, no salió con velocidad. Bueno, de ahí pueden despejar la velocidad, mucho menos cuentas que las que hicimos el otro día, ¿no? Que era la pregunta. ¿Con qué velocidad está? Ya está, se despeja de ahí de todos los datos del problema. Claro, deberíamos conocer la masa de esta carga, ¿no? Este ion, no sé qué era. Creo que lo mismo igual nos pasaba cuando, si queríamos ir por cinemática, ¿no? Si hacíamos sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, para despejar de ahí la aceleración teníamos que conocer la masa. Si deseamos que la carga retorne a la placa positiva, o sea, llegó abajo y la queremos mandar de vuelta para arriba. ¿Cuál es el trabajo? Sí, porque a nosotros no nos gusta que las cosas se queden así, ¿no? Rompemos. ¿Cómo deseamos? Ay, perdón. ¿Cuál es el trabajo mínimo necesario para hacer eso? Esa es la pregunta. Claro, ¿qué trabajo mínimo? ¿Por qué mínimo aparte sería, no? Y necesario para llevar. Sola, la carga positiva, ¿se va a ir para arriba? No. Sola no, claro. Alguien tiene que venir a moverla. Bien, y ese alguien que la esté moviendo desde abajo hacia arriba, supongamos que ya es un objeto que podemos tironear de una soga, alguna cosa así, y se empieza a subir. ¿Contra quién pelea, digamos? ¿Contra quién va a tener que hacer fuerza mientras la carga sube para lograr que suba? A ver.
o qué fuerzas actúan sobre la carga mientras el agente externo la está haciendo llegar nuevamente a la placa positiva. Esto sería más La de... fuerza eléctrica. La fuerza de repulsión. ¿Quién la hace la fuerza de repulsión? En realidad, El repulsión campo. de quién y atracción de quién, ¿no? La Porque, placa de El arriba. campo, dice. La placa de arriba, el claro, la de campo, arriba le hace una repulsión, ¿y la de abajo qué hace? Ya que estamos. claro. No se olviden, hay dos placas. La atrae, La de dicen en el abajo la chat. trae. Claro. Claro. Toda Bien. esa fuerza de repulsión de la de arriba y de atracción de la de abajo, ¿dónde tengo contenida la información? En la Alguien fuerza lo- eléctrica. En la fuerza eléctrica que calculamos a partir de ese campo que le dimos como información al principio del problema. Si la Acá, fuerza en eléctrica este. Q por E tiene la información del campo que está en ese interior, entonces más que mirar las placas, uno dice, bueno, si yo no les mostrara los signos de las cargas en las placas, igual, con haberle dibujado ese campo, ustedes podrían saber que hay alguien oponiéndose al movimiento de esa carga hacia arriba, hacia la placa positiva. Bien, entonces necesitamos alguien que haga fuerza en contra de la fuerza eléctrica para lograr llevarlo nuevamente a la placa positiva. Sabemos por qué es necesario, porque sola no va a ir, pero ¿por qué es mínimo? Porque hablo del Esa es trabajo. una buena pregunta. Porque no es una Esa es fuerza, una buena fuerza pregunta, conservativa. ¿Cómo, Dayana? Otra vez, perdón. Porque esa fuerza externa no es una fuerza conservativa. Esa fuerza externa Entonces, no es conservativa, perfecto. Y además, o sea, ¿Pero qué condición tendría que cumplir esa fuerza externa para que realicemos un trabajo mínimo? Ser igual a la fuerza que produce el campo. Ah, bien, ser igual a la fuerza, o sea, como mínimo la podemos mover hacia arriba a velocidad constante, eso estamos diciendo. claro, si le ponemos una fuerza más grande que la fuerza eléctrica, va a adquirir aceleración hacia arriba. Y si le ponemos una más chica, no vamos a lograr que suba. Tal cual. Entonces, el mínimo necesario es aquel en el cual nosotros hacemos la misma fuerza, el agente externo hace la misma fuerza que la fuerza eléctrica, pero en sentido contrario. Ujú. Entonces, pedimos que el trabajo del agente externo sea igual a menos el trabajo de la fuerza eléctrica, porque si pedimos la condición que pedimos hace un ratito, que el agente externo haga la misma fuerza, pero en sentido opuesto a la fuerza eléctrica. Entonces, si calculamos el trabajo del agente externo, es el mismo que el trabajo de la fuerza eléctrica, pero cambiado de signo. Y acá tenemos un problema con el signo, acá sí no. Ah, no, porque ¿por qué el signo ahí es positivo de nuevo? Ah, mirá, justo me perdí yo, viene bien saber que... Porque ahí volvimos a poner como si fuera miren, nos quedó el mismo que el de arriba. Porque si yo había dicho que el trabajo de la fuerza F es menos el trabajo de la fuerza eléctrica, y ahí me está dando positivo. ¿Por qué? Porque ahora la dirección es contraria. Porque la dirección es contraria. Claro, de hecho, si calculamos el trabajo de la fuerza eléctrica, cuando lo llevamos de la placa de abajo hacia la de arriba, y vamos a tener menos Q por E por D, ¿bien? Porque de hecho dijimos, si vamos y venimos nos tiene que dar 0, así que si hicimos QE por D para bajar, hay que hacer QE por D para subir de vuelta. Entonces nos vuelve a dar positivo. En este caso, se conserva la energía. Bueno, de ahí para bueno, solo nos pedían el trabajo mínimo necesario, ya sabemos por qué mínimo y por qué necesario, y ahora preguntamos, ¿se conserva la energía? En este caso, mientras la subimos. No, dicen. No. ¿Y por qué no? Piensen que todas estas charlas de los por qué y demás les sirven después a ustedes para... Porque hay energía mecánica, dicen en el chat. Debe ser que hay variación de la energía mecánica. ¿Y quién produce la variación de la energía mecánica? Claro. Y justo iba a decir que este tipo de charlas que tenemos nosotras dos con ustedes se orientan a que ustedes expresen con más exactitud lo que están pensando para que en el examen... El agente externo, dice. Y el agente externo. Y ese agente externo hace trabajo no conservativo. Entonces varía la energía mecánica. Bueno, y acá hay una aclaración que viene después del no, que dice, en el primer caso, o sea, cuando venía en bajada la carguita, no hay necesidad de trabajo externo para llegar a la placa inferior, salvo que se pida que la llevemos a velocidad constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ustedes le preguntan el trabajo mínimo necesario para que la carga llegue de la placa superior a la placa inferior es 0, porque va solita, ¿bien? Salvo que en el enunciado del problema le digan para que vaya a velocidad constante, que en ese caso lo lleva a que el trabajo que tendría que hacer el agente externo tiene que ser igual al trabajo de la fuerza eléctrica. No sé si se entiende la idea,
O sea, ustedes tienen que diferenciar el caso que mirábamos recién, llevarlo de la placa negativa a la placa positiva, sí o sí hay que hacer trabajo, sola la carguita no va a ir ahí. Y el mínimo necesario es llevarlo a velocidad constante. Ahora, en el primer caso, cuando empezamos a hacer las cuentas, el mínimo necesario, si no hay más aclaraciones, es 0 porque la carga va sola hacia la placa inferior. Bien, el agente externo no tiene que hacer nada, va solita. Ahora, si uno quiere que vaya hacia la placa inferior sin variar su energía cinética, o sea, a velocidad constante, sí o sí va a tener que aplicar una fuerza que compense a la fuerza eléctrica de modo que se mueva a velocidad constante, como que la iría sujetando, digamos, para que no se acelere la carga. Pero el ¿Entienden? trabajo eléctrico en un principio no es 0, igual. El trabajo eléctrico no va a ser 0 en ninguno de los dos casos, ¿sí? Tanto Claro. cuando sube como cuando baja. La pregunta es el mínimo necesario, el que hace el agente externo. Tengan en cuenta que cuando les preguntan trabajo mínimo necesario, no les están preguntando el trabajo de la fuerza eléctrica, que siempre está, salvo Claro. que por algún motivo de producto escalar o alguna cosa así. Pero en estos casos está, el trabajo de la fuerza eléctrica siempre es menos la variación de la energía potencial, Ujú. siempre que tengan algún ángulo entre la fuerza y el diferencial de L diferente de 90 o 270, vamos a tener trabajo. Claro. ¿Bien? O sea que esa no hay un mínimo, es el que hace la fuerza eléctrica por moverse en esta trayectoria. Ahora, cuando les dicen trabajo mínimo necesario, están hablando del agente externo, ¿bien? Del Sí. que está de afuera. Entonces, si les preguntan por el mínimo necesario, tienen que analizar primero, y si es simplemente esa frase, tienen que analizar primero si la carga va a ir solita hacia allá o se va a quedar, o va a haber que tironearla. En el caso que analizamos recién, el último, había que tironearla para arriba para que llegara. ¿Bien? Entonces compensábamos la fuerza eléctrica. En el caso primero, que era cuando se soltaba, iba solita, o sea que no hay que hacer ningún trabajo para que llegue abajo. Y cuando Claro. no hay que hacer ningún trabajo, hablamos del agente externo. ¿Sí? La fuerza eléctrica tiene su propia, siempre va a estar. Y cuando decimos, bueno, entonces, ¿qué me pueden preguntar? Y bueno, me pueden preguntar que vaya a velocidad constante, o sea, sin variación de su energía cinética. Entonces ahí sí necesitamos un agente externo que asegure que no se varíe la energía cinética. Y en ese caso, el trabajo de siempre que propongan que el trabajo del agente externo es para que la carga se mueva a velocidad constante, entonces siempre van a poder asociar ese trabajo con la variación de la energía potencial. Este signo de acá se entendió, ¿no? Este del trabajo de la fuerza del agente externo está claro, ¿no? Sí, yo lo entendí. Si lo tuvieran que dibujar, ¿son capaces de dibujarlo? ¿Para dónde apunta la fuerza? ¿Para dónde se desplaza la carga? ¿Lo ven? La fuerza, acá estamos hablando de, fíjense que la De la primera del agente. estamos hablando de la fuerza del agente externo. ¿Hacia dónde apunta mientras subimos la carga o mientras sube la carga? La fuerza que hace el agente externo. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Supongamos que yo la Hacia dibujo más, sí. acá, la carga. ¿Cómo? Hacia más, sí, digamos. Claro, bien. Hacia arriba. Apunta para allá. Esta es la fuerza externa o del agente externo, ¿sí? ¿Y el desplazamiento? Y el desplazamiento, tal cual. ¿Para dónde va? Hacia abajo. También hacia arriba. Si estamos subiéndola es hacia arriba y si está bajando es hacia abajo. Claro, Cuando está subiendo es para asegurar que pueda subir y es el mínimo necesario, o sea, al menos subir la velocidad constante, eso es lo mínimo. Cuando está bajando, va hacia abajo el desplazamiento, por eso el trabajo del agente externo va a cambiar de signo, pero es el mínimo necesario para compensar el trabajo de la fuerza eléctrica. o sea, si quisiéramos dibujar esa parte B en este esquema, tendríamos que hacer esto, ¿no? La fuerza externa opuesta a la fuerza eléctrica, ¿sí? Y si la estamos retomando la carguita hacia la placa positiva, el desplazamiento va hacia arriba. Por estos dos vectores, este de la fuerza externa y del desplazamiento que quedan apuntando para el mismo lado, es que este trabajo externo o trabajo del agente externo queda positivo. ¿Cierra ahí? Y obviamente el trabajo de la fuerza eléctrica ahí les queda negativo. Claro, porque la Sí. fuerza eléctrica sigue apuntando para abajo, ¿sí? Y el Y ahí se desplazamiento los está muestra, apuntando hacia arriba. la expresión se lo está mostrando este signo menos de acá, ¿no? ¿Está bien? Bueno, no se preocupen que esto hay como 3 problemas parecidos. O sea, Claro, la idea es que no se vayan de acá sin saber quién es el agente externo, qué sé yo, porque claro. son cosas que normalmente se toman. Calcule el trabajo de la fuerza eléctrica, hasta calcule el trabajo mínimo necesario,
y siempre se confunden la fuerza eléctrica con el mínimo necesario, o terminan poniendo que el trabajo de la fuerza eléctrica es la variación de la energía potencial y no menos, porque se lo confunden con el agente externo. No sé si es porque los libros no lo explican suficiente, pero acá le vamos a machacar hasta que no se equivoque. Pero Sí, vamos a mí a también. cambiar el enfoque, porque recuerden que nosotros venimos diciéndole que nosotros no queremos trabajar tanto con el enfoque de fuerzas, sino que queremos hablar más de campos, y usar las propiedades de los campos, tal cual uno vio en análisis 2, esto de los campos circulan, los campos divergen, hay rotores, hay un montón de cuentas que se hacen con los campos vectoriales. Entonces queremos cambiar el enfoque, salir de este enfoque que venimos haciendo hasta acá, que aunque no lo parezca, es muy física 1, y pasarnos al enfoque que corresponde a esta materia, que es trabajar con campos. Entonces vamos a empezar a pensar cómo relacionamos la expresión que obtuvimos recién con el campo. Medio que ya la venimos metiendo, pero la vamos a formalizar acá. Entonces, recordemos que en este enfoque el campo eléctrico es una propiedad del espacio. Si yo tengo la expresión del campo, no nos preocupamos quién la genera, tenemos la expresión, es una propiedad del espacio y con eso vamos a trabajar. Fíjense que lo primero que podemos hacer es reescribir al trabajo eléctrico como Q por la integral de escalar diferencial de L. Y lo primero que probamos hoy, hace un rato en la clase, era que era independiente del camino que unía los dos puntos A y B. Si el camino cerrado nos daba 0, y por lo tanto, si esto da 0, quiere decir que la única opción es que la integral de circulación del campo nos dé 0. Esta integral se llama integral de línea, y le hablamos o de circulación, y lo estamos haciendo en una curva cerrada. Es decir, si yo digo que hacerlo sobre un camino cerrado, esta integral, esta expresión me tiene que dar 0, eso me lleva a que esto sea Q0 por la integral en un camino cerrado de escalar diferencial de L. Como la carga que pongo ahí, para hacer las cuentas, existe, no va a ser 0, la única opción es que la integral, cuando lo haga en un camino cerrado, me dé 0. Entonces ahí empiezo a encontrar una propiedad del campo, que es que el campo eléctrico no circula. ¿Bien? Quiere decir que va a diverger. Diverger significa que las líneas de campo salen de las cargas, ¿bien? O entran si son negativas. No circula. Vamos a ver después que hay otros campos que sí circulan. El campo eléctrico no circula. Y eso lo dice esta expresión. Esto, si ustedes recuerdan análisis 2, la integral de circulación, se usa en el teorema de Stokes, la pueden escribir como un rotor del campo eléctrico igual a 0. Es decir, esta expresión, que es la integral de circulación de E escalar diferencial de L igual a 0, se puede escribir, y es completamente análogo a toda la información contenida, con que el rotor del campo eléctrico sea 0. ¿Qué diferencia hay en esto? En que cuando lo planteo con una integral estoy medio mirando una región del espacio, que es donde pongo esa diferencial, ese camino cerrado. Y cuando lo planteo como el rotor, ya estoy pensando punto a punto cómo se va comportando el vector, el campo vectorial, campo eléctrico. Las dos expresiones son válidas, y lo que tenemos que ver, que acá hay un error, que podrían decirme, ¿el rotor es un vector o un escalar? ¿Se acuerdan del rotor? Vector. Es un vector, así que acá me faltaría la flecha, ¿no? Porque un vector te tiene que igualar a un vector. Entonces el rotor del campo eléctrico nos da el vector nulos. Bien, entonces uno dice, en condiciones electroestáticas, quiere decir cargas han alcanzado el equilibrio electrostático, se han quedado quietas, el campo eléctrico no circula, es decir, no rota, no tiene rotaciones, sino que es un campo conservativo. Esta expresión nos lleva a que le podemos asociar una función escalar. Eso ya saltó hace un ratito, y yo le dije, bueno, cuando tomemos el enfoque del campo, vamos a hablar de la función escalar, que se asocia al campo vectorial. El campo eléctrico es un campo vectorial, a cada punto del espacio le asigna un vector, pero tiene, por ser conservativo en condiciones electrostáticas, una función escalar, que se llama potencial, que a cada punto del espacio le asigna un valor. ¿Qué cumple el potencial? Y bueno, lo podemos definir al potencial como menos la integral entre dos puntos en el espacio del campo eléctrico escalar diferencial de L. Obviamente, si volvemos al mismo punto, esta integral se anula, y en consecuencia, el potencial en un mismo punto vale lo mismo, o sea que para un punto tenemos un valor de potencial. O sea que lleva implícito todo lo que estuvimos hablando recién. Otra forma de escribir
al potencial o de relacionar el campo con el potencial es llevar esta expresión a una forma diferencial, que es relacionar al campo con el gradiente del potencial. ¿Se acuerdan qué era el gradiente de una función escalar? Pensemos, potencial, función escalar. ¿Qué era el gradiente? A ver, Acá es donde vuelve análisis 2 a full, ¿viste? tal cual. Sí, sí, sí. De cada coordenada, ¿cómo es? La derivada parcial de cada una de las coordenadas. Bien, es el vector que tiene en sus coordenadas la derivada parcial del sistema de coordenadas en el que estoy, ¿no? Claro, coordenadas cartesianas, que es el más fácil de calcular, la derivada del potencial respecto de x es la componente x del vector gradiente, la derivada respecto de y es componente y, la derivada respecto de z es el componente z. Para coordenadas cilíndricas y esféricas la expresión es un poquito más compleja, en general se las vamos a dar, las vamos a usar algunas de esas expresiones, ahora van a aparecer en una, como para que las recuerden, pero no entren mucho en crisis. Pero había algo muy especial, porque el gradiente entonces es una derivada direccional. ¿Se acuerdan que cuando uno pasa de análisis 1, que tiene una sola derivada y no se preocupa, siempre deriva respecto del eje X, ¿no? Que es la variable independiente, cuando pasamos a análisis 2, las funciones pasan a ser de múltiples variables, si estamos en el espacio de 3, x y z, en caso cartesianas, y bueno, se encuentra con que ahí ya no hay una derivada, sino que depende de la dirección en que calculemos. La derivada es del valor que nos va a dar, o sea, las funciones están en todo el espacio, digamos, y queremos ver cómo varía esa función, y bueno, va a depender de la dirección en la que miremos. Entonces, es un poquito más complejo toda la cuenta que vimos en análisis 1 cuando pasamos a análisis 2. Y entonces aparece la idea de derivada direccional. Y entre todas las derivadas direccionales se destaca el gradiente. ¿Se acuerdan por qué el gradiente es la más importante de las derivadas direccionales? También sería bueno preguntar si se dan cuenta que es una derivada direccional. Sí. Pero indicaba algo importante de la función, ¿no? Que teníamos ahí después del gradiente. Es la dirección de máximo crecimiento. Claro, la derivada direccional de máximo crecimiento, la mayor derivada direccional. Entonces, si yo defino al campo eléctrico como menos el gradiente, ¿qué podemos decir del campo eléctrico? ¿Apunta en qué dirección? ¿En la de máximo crecimiento o en la de máximo decrecimiento? La de mí. Claro, sería en la que máximo se cortó justo, claro. Máximo de crecimiento, dicen en el... La de mínimo crecimiento, ¿no? O máximo de crecimiento. Claro. Entonces vamos por el potencial. Es una propiedad del espacio que asigna a cada punto un valor por lo cual es una función de estado continuo. O sea, le asigna a cada punto un único valor. Bien, o sea que si volvemos a ese punto tiene el mismo valor. Y es una función continua, tiene que estar definida en todo el espacio. Vale el principio de superposición. ¿Por qué vale el principio de superposición? Porque en principio, si yo hago la cuenta, supónganse para una carga puntual, y después tengo 10 cargas puntuales, y bueno, puedo hacer como vale el principio de superposición, pero el campo eléctrico podría hacer la cuenta. Puedo escribir el campo eléctrico como la suma de los campos eléctricos de todas las cargas, y entonces distribuyo la integral en cada una de las sumas, tengo la suma de las integrales. En consecuencia, vale pensar en el potencial que genera cada una de las cargas en un punto y sumarlo. Igual no se preocupen que esto lo vamos desglosando en lo que sigue. Bueno, es una función escalar. ¿Qué ventajas tiene de que sea una función escalar? ¿Le ven alguna ventaja que sea una función escalar? O sea, que solamente no tenga dirección, sentido y módulo, sino solamente un valor, digamos. Módulos de que valdría el valor, ¿no? No tenga dirección y sentido. Hoy cuando empezamos la clase, chicos, empezamos calculando el campo de un dipolo, ¿no? Y tuvimos que sumar vectores. Tuvimos un buen rato sumando el vector. También lo hicieron en la clase práctica. Si quisiera calcular el potencial de un dipolo, sabiendo que existe el principio de superposición, sería tan difícil entre comillas, tendría que hacer tantas consideraciones como hice para calcular el campo. O sea, una función escalar... Se suma escalar. Claro, en principio una de las ventajas que tiene es que no tiene componentes, ¿no? No tengo que hacer componente y componente... No hay que sumar vectores. Claro, o sea, es directamente sumar números o multiplicarlos, ¿sí? Y eso me da un
un determinado valor, un determinado número, ¿se entiende? Entonces, cuando aplicamos superposición, sumamos escalares, y eso es muchísimo más fácil que sumar vectores, sobre todo si hay muchos, ¿no? Claro, Ahí tal si tienen cual. 10 cargas y tienen que calcular la superposición del potencial para 10 cargas, suman los potenciales que son escalares de cada una de esas cargas. Es un golazo que sea una escala, básicamente. Claro, claro. Y a veces eso nos sirve, porque a veces uno, con la diferencia de potencial, ahora lo vamos a relacionar con la energía y podemos solucionar problemas por ahí, o a veces uno puede trabajar para poder calcular el campo, porque por ahí logra encontrar una expresión Ujú. genérica del potencial en el espacio y usa el gradiente, la expresión del gradiente, y cuenta el campo. Y a veces eso es más Claro. útil para resolver un problema que intentar hacer superposición y encontrar el campo. O sea que vamos a ir encontrándole la vuelta a este potencial que está apareciendo ahora, que tiene una relación directa con la energía potencial, pero recuerden que nosotros estamos moviéndonos hacia conceptos de campos, campo escalar, campo vectorial. Claro. Bueno, conociendo el potencial Claro. podemos determinar E y viceversa. Si yo conozco E, puedo determinar la diferencia de potencial. No, que esto es muy importante, que a partir de uno podemos encontrar el otro o al revés, y también vamos a ir viendo que hay por ahí situaciones donde conviene encararlas averiguando primero el potencial y después calculando el campo, o algunas otras va a ser más fácil primero calcular el campo y después deducir el potencial. Entonces, de esto no se olviden, ¿sí? De que de uno podemos pasar al otro, pero tampoco se casen con un camino, digamos, que siempre van a querer ir por un lado, porque depende de la situación, a veces conviene arrancar por un lado o a veces conviene arrancar por el otro. Nosotros si ustedes han visto las prácticas, una de las decisiones que se tomó era no darles tantos ejercicios para que no se les hicieran tan largas, y dejar más o menos un ejercicio representativo de lo que nosotros queremos que sepan. Eso significa que tal vez no practiquen tanto, digamos, resolver problemas, pero sí van a tener los casos mínimos necesarios para que ustedes puedan entender lo que están haciendo. Por eso yo ahora en estas teorías estoy corriéndome un poco de las prácticas, y no voy a poner tantos ejercicios de la práctica porque tienen 7 ejercicios y está muy bien contenida la práctica con entre los chicos que atienden el foro y los chicos que están en las clases. Entonces creo que al ser pocos ejercicios y estar mucha gente disponible para responder las partes prácticas, yo prefiero centrarme más en mostrarles trucos y abrirles un poco el campo a otros problemas que por ahí no aparecen en las prácticas, pero que les van a ayudar a resolver las prácticas. Entonces los explico porque yo en otro momento, como las prácticas eran muy largas, y ustedes en los horarios de práctica tenían que hacer los laboratorios, trabajábamos más los problemas específicos de la práctica. Ahora vamos a trabajar problemas también que son similares a los de la práctica, pero no necesariamente los mismos. Eso es una aclaración. Bueno, y acá nos pasa lo mismo que nos pasaba con la energía potencial. Si yo conozco el campo, puedo calcular la diferencia de potencial. Bien, entonces lo que decimos es que está definido en menos de una constante, porque si yo hiciera esta integral sin determinar los puntos inicial y final, entonces me quedaría una constante de integración. ¿Recuerdan? Porque sería una integral indefinida. Entonces nos pasa lo mismo que con la energía potencial, que siempre no sabemos dónde está el cero. Y el tema del cero también va a ser algo que tenemos que trabajar. ¿Dónde poner el cero del potencial El o de la potencial. potencial es fundamental. O el potencial de referencia aparece a veces Claro, también. Sí. ¿dónde tomamos nuestra referencia? Bueno, y las unidades son el voltio, que obviamente por estas definiciones que tienen acá, si quieren pueden mirar acá, el gradiente es una derivada respecto de las coordenadas, así que Joule sobre Coulomb, porque es energía por unidad de carga, o la unidad de fuerza por metro sobre Coulomb. Claro, Newton sobre Coulomb es la unidad de campo, ¿no? Claro. Y multiplicada por metro. Porque... Sí, ahí está, porque yo estaba mirando esto, pero hay que pasar el metro de la derivada, ahí queda. Claro. O acá está, ¿no? La unidad de campo está integrada en una longitud, así que te queda la unidad de campo, que es Newton sobre Coulomb, de ahí sí. Por la unidad de ahí me salía a mí, de la otra te salía a vos. Esas son, digamos, unidades equivalentes. El potencial lo vamos a medir en voltios, ¿sí? Pero si teníamos que usarlo para calcular o el campo o alguna otra cosa que ya vamos a ver, o asociarlo con la energía y demás, podemos usar las unidades equivalentes al voltio, que serían o Joule sobre Coulomb o Newton por metro sobre Coulomb. Bien, entonces vamos a ver si encontramos una relación entre el trabajo de la fuerza eléctrica y este potencial. Bien, y entonces por lo tanto encontrar una relación con la energía potencial.
Entonces, el trabajo de la fuerza eléctrica ya lo definimos hoy, reemplazamos a la fuerza eléctrica como Q por el campo, Q lo podemos sacar de la integral, entonces, ¿qué nos queda acá? Fíjense, la integral entre A y B de escalar diferencial de L, que es la diferencia de potencial pero cambiada de signo, ¿sí? Porque nosotros escribimos en nuestra definición que la diferencia de potencial, que ahí está escrito como un delta de potencial, ¿no? Pero nosotros escribimos que la diferencia de potencial es igual a menos la integral entre A y B de E escalar diferencial de L. Bien, y acá nos aparece con un signo más. Por eso nos pasa lo mismo que hoy con el P, ¿no es cierto? Claro, Esto tal es cual. menos delta B. Por eso aparece el signo menos en la última expresión. Bueno, y entonces ahí, pero ¿a qué era igual el trabajo? ¿Se acuerdan? A menos la variación de la energía potencial. Recordando esa idea, entonces puedo agarrar y decir, bueno, menos Q0 por delta B es menos delta U. Igualo la expresión, estas dos expresiones. ¿Y qué me queda? Los menos se me simplifican, entonces me quedaría que delta U es delta B por Q0, o pasando la Q0 dividiendo, delta B es delta U sobre Q0. Entonces, el potencial es la energía almacenada en el campo eléctrico por unidad de carga. Es como que yo esa energía la tengo latente en el campo eléctrico, y si yo uso una carga para moverla, ahí puedo ver que aparece un trabajo. A ver si me creen. ¿Pudieron seguir, chicos? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Genial. Bueno, acá estábamos diciendo decrece en la dirección y sentido en los que apunta el campo eléctrico, el potencial, ¿no? Y El preguntamos, potencial. ¿por qué el Claro. potencial decrece en la dirección y sentido del campo eléctrico? Hablamos hace un ratito de eso. Perdón, profe, una consulta. ¿Por qué la carga va negativa cuando No, vos no va igualás negativa el la trabajo? carga. El signo menos aparece, ¿ves que acá tenés la integral entre A y B de E escalar diferencial de L? Bueno, yo esta integral la reemplazo por el delta B y paso el signo para este lado. Entonces por eso aparece un signo menos. No porque la carga es negativa, sino de reemplazar esta integral que está con un signo más por la definición, o sea, lo que hago es despejar de acá el signo, ¿sí? ¿Te diste cuenta? Esto nos lleva a que la integral entre A y B de escalar diferencial de L nos dé... Yo te lo iba a hacer más fácil. Iba a multiplicar acá por -1 a los dos lados y me quedaba esto. Chan. Ya, sí, bueno, es lo mismo. Y ahí te quedaba lo mismo que escribiste vos, digamos, pero entonces esta integral que está acá es esto que está acá, positivo. ¿Y eso a qué es igual? A menos delta B. Entonces reemplazás todo esto por menos delta B y te queda esto que está escrito acá al lado. Menos Q0 por delta B. ¿Se ve? ¿De ahí? Sí, sí, perfecto. Genial, buenísimo. Volvamos a lo de la... Sabemos que vamos y venimos de esos menos complican, pero Por ya eso se van a... estamos con lujo de detalle con el vamos y venimos. Sí, pero ya se van a poner más cancheros. Pasa que de golpe nos pasó a todos, nos recontra perdemos con esos signos. ¿Por qué lo vuelven a reemplazar así? ¿De dónde vienen? Pero está buenísimo que nos frenen y que nos digan si no se entiende, porque es fundamental después para lo que sigue y para ustedes, para los ejercicios también. Nosotros que preferimos explicar 100 veces lo mismo que ver el error en el parcial. Tal cual. Bien, Sí, decrece en la dirección y sentido en los que apunta el campo eléctrico. Si el potencial decrece en la dirección en la que apunta el campo eléctrico. ¿Por qué? Algo dijimos recién de eso, ¿no? ¿Se acuerdan por qué habíamos llegado a esa conclusión? Hace un ratitito lo vimos. Sí. Pero lo preguntamos distinto. Claro. Siempre cambiamos las Yo, frases no, para marear. Sí, yo tengo la función potencial, pero no sé bien cuando hablan del potencial a qué se refieren. Porque somos físicos, ni bien te definimos la función potencial, pasamos a llamarlo potencial, y es lo mismo claro. que potencial. Y hasta a veces diferencia de potencial también va a ser potencial, o sea, ¿Cuál es el potencial? es como O sea, que pero ¿qué vendría a ser? siempre queremos ahorrar palabras. A ver, la diferencia de potencial significa una variación, ¿sí? O sea, es la función evaluada en Entre dos alguna puntos. posición menos la función evaluada en otra posición, ¿sí? O sea, función potencial, acordate que es una función que tiene un valor para cada punto del espacio, ¿sí? Entonces, hacer una variación del potencial es restar los valores que tenga el potencial entre un punto y el otro, ¿sí? Sí, Entonces sí, lo sí. que decís,
Lo que decimos es que si vamos en la dirección del campo, por ejemplo, elegimos un punto y después miramos hacia dónde apunta el campo eléctrico, nos movemos en esa dirección y elegimos otro punto, que el otro punto va a tener menos valor de potencial que el primero. Claro. Esto está relacionado con parte de la definición de potencial. ¿Con qué? Que hoy dijimos. No escuché bien la pregunta, pero digamos, la función potencial está relacionada con el campo, por eso es que Claro. decrece en la dirección y sentido, porque los podemos relacionar matemáticamente, digamos. ¿A través de qué? Claro. Y esa relación es la que importa para definir eso. Claro, ¿qué relación sería? La relación El gradiente. con el gradiente. Menos el gradiente. Importante el menos porque ahí nos indica que decrece ¿no? en esa dirección. Claro. Y acá Perfecto, lo tenemos, genial. para que no se olviden. Bien. Bueno, sigamos. Acá tenemos un ejemplo Para que borro todo esto. para empezar. Sí, Ahí está. Bueno, entonces, fíjense, lo que tenemos acá es, se coloca una carga Q positiva, que sería la amarillita que se ve acá, en una región donde existe un campo eléctrico. Estas flechas representan las líneas de campo de ese campo eléctrico E. ¿Viste? Genérico, va así el campo. Entonces nos preguntan, esta se acelera desde, y nos dan opciones, mayor a menor potencial eléctrico, de menor a mayor energía potencial, menor a mayor potencial eléctrico, de menor a mayor energía potencial, bueno, y las otras, ¿no? Que empiezan a combinar opciones. La cuestión es, la primera parte de todas es mayor a menor potencial eléctrico o menor a mayor potencial eléctrico. Entonces, para ir descartando opciones, yo intentaría ver para qué lado se mueve, cómo varía el potencial para descartar aquella en la que yo vea que la carga se mueve en dirección contraria. O sea, entonces, primero, ¿hacia dónde se mueve la carga? Claro, partamos por ahí. ¿Qué de la cuestión acá? ¿Esa carga amarillita hacia la derecha o hacia la izquierda? A la derecha. A la derecha, buenísimo. Bien. ¿Y el potencial en qué dirección crece? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, perfecto. ¿Están entendiendo? Bien, perfecto. Somos ¿Vos le agregabas algo? Ah, ahí está, porque ya veo que yo te lo rayo y queda todo No, mal. Sí. está. Entonces, vamos a nuestras opciones. La carga se estaría acelerando, dijimos, hacia la derecha, donde abajo le pusimos que el potencial decrece hacia la derecha. Entonces va de mayor a menor potencial o de menor a mayor potencial. De mayor a menor. De mayor a menor. Entonces, Bien, porque se mueve para allá, ¿sí? Para acá es la aceleración. ¿Está bien? Entonces, nos quedan la opción I, que va de mayor a menor, y la opción I, B, digamos, la primera y la cuarta. Bueno, entonces ahora Bien. vamos con la energía. La carga es positiva. Bien. ¿Dónde tiene mayor energía? Pensando el potencial como la energía por unidad de carga. ¿Dónde tiene mayor energía? Más hacia la izquierda. Más hacia la izquierda, o sea, y la carga se mueve hacia la derecha, entonces va de mayor a menor energía o de menor a mayor energía. O sea, ¿disminuye su energía o la aumenta? Podríamos pensarlo así, ¿no? Energía potencial estamos hablando, ¿no? Claro, energía potencial. Sí, porque hay muchas energías. Tal cual. Disminuye su energía. Disminuye su energía potencial. Bien, entonces, Bien. ¿cuál es la opción correcta? ¿La primera o la cuarta? La cuarta. La La cuarta. cuarta, perfecto. Nos vamos a entender. Bien. Bien, esto no se queda acá, ¿no? Obviamente, vos sabés. No puedo dejar de rayar yo, ¿viste? No, yo me ocurro que las cosas queden bien y vos me las arruinás. Ay, no se puede creer. Bueno, ¿cambia la respuesta si la carga fuera negativa? Qué mala, le cambié el signo a la carga. Ahí uno empieza, si la carga es negativa, ¿hacia dónde se mueve la carga? ¿Hacia la derecha? Claro. ¿O a la izquierda? ¿Esto lo puedo dejar? ¿Esta aceleración así la puedo dejar si la carga es negativa? Claro, sería una opción. Que va hacia la izquierda. Bien, tengo que cambiarla. Perfecto. Esperen, la voy a borrar. A ver. Sufrí borrando. Entonces, ¿cuál de las opciones nos quedamos? ¿Las de mayor a menor potencial o la de menor a mayor potencial ahora? Se El mueve potencial. para allá. Actúa de la misma forma. De menor.
de menor a mayor. ¿Está bien? Ahora el potencial, ahora la respuesta estaría sobre las otras, o está en la segunda o está en la tercera, porque la En energía... el chat opinan que es la 3 y otros dicen la 2. Ah, tenemos las dos opciones. Sí, estaría bueno que pudiéramos Me hacerla. encanta. Sí, Claro, me encanta. nunca van a contestar todos de una la que está bien y nos vamos a decir nosotros la que está bien. Así aprenden. Claro, La discusión hace que anima a los que no dijeron nada en el chat. Bueno, sabemos claro. el potencial, o es la 2 o es la 3, tenemos que analizar la energía. ¿Cómo calculamos la energía? Multiplicando por la carga, ¿no? O sea, si dijimos que el potencial era la energía por unidad de carga, si multiplicamos por la carga nos da la energía que tendría la carga, supónganse en un punto 2, y la energía que tendría la carga en un punto 1. En el punto 2 tenemos menor potencial, pero lo multiplicamos por una carga negativa. Ujú. ¿Qué va a pasar? Entonces aumentaría la energía potencial. Entonces sí es el 2, dicen ahora. Claro, porque la energía potencial aumentaría. ¿Aumentaría la energía potencial de la carga? A ver. Siempre Menos va por menos, dicen. Habría que ponerle, espera que voy a dibujar, si yo multiplico por un menos, y el valor Delta. Ah, ¿vas vos? Bueno. yo, ok. tendría que multiplicar por, vamos a ponerle un menos Q para entendernos, ¿no? Claro. Menos Q acá, Entonces si el 2 menos por menos, o entendí mal. si yo perdón. multiplico por menos una desigualdad, por un número negativo, ¿qué pasa? Veámoslo matemáticamente, ¿no? Ujú. Si multiplico Para por mí, un lado de una desigualdad por un número negativo, ¿qué pasaba con el símbolo de la desigualdad? Curso de ingreso. se invierte, ¿no? Invertida. Se invierte. Bien, queda así. Este ya no va más. Claro. ¿Para Queda qué? el verde, ¿verdad? Claro, voy a poner, vos borrar lo que pongo en rojo, así se entiende que estamos hablando todos de lo mismo. Espérate. Vos, ¿Cómo? ¿Qué borro? vos borralo y yo lo pongo en rojo. Ah, dale, para. Ahí sí. Ahí está. Eso, ahí está. Entonces, O sea, se entiende que esto es la energía, el primero es la energía potencial en el punto 1 y el otro es la energía potencial en el punto 2. Se mueve para el lado del 1, ¿no? claro, sí. ¿Está bien? De mayor a menor energía potencial sería, ¿no? Claro, de mayor a menor, tal cual. Entonces es el 3. Es el 3. Quien dijo la 3 inicialmente, Le no pegó. sé si la pegó o la pensó bien, pero ahí está bien. ¿Sí? Lo importante es que También en este momento todos nos crean que estamos diciendo la verdad. se entiende que se mueve, dijimos, desde el puntito amarillo que está, se mueve hacia la izquierda, o sea, se están moviendo las regiones de menor energía potencial, porque eso es lo que nos quedó la desigualdad, ¿sí? Otra manera de pensarlo es a lo que tiende un sistema, ¿no? Cuando no hay otra, digamos, naturalmente, cuando tiene, en este caso se está moviendo a las regiones de su mínima energía, ¿no? Y entonces bueno, por el mismo hecho podríamos pensar que esa Hablamos región de a donde energía se potencial, mueve ¿no? es la de mínima energía potencial. Claro, las regiones de mínima energía potencial, lo mismo que cuando soltamos algo nosotros acá en la superficie de la Tierra, ¿no? Los objetos caen hacia abajo porque disminuye su energía potencial. Entonces, bueno, ese mismo criterio lo podemos usar acá. De alguna forma uno podría pensar que ese campo eléctrico hizo un trabajo sobre las cargas y cuando hizo ese trabajo perdió energía, si el Claro. sistema carga campo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es una lógica así, o sea, el sistema de campo cargas perdió energía debido a que se hizo un trabajo sobre una de las cargas que varió su energía potencial. Bueno, en los casos anteriores, ¿se conserva la energía en cualquiera de los dos casos? Volvemos, ¿Carga claro, positiva o volvemos carga a negativa? pensar Sí, en qué condiciones se conservaba la energía mecánica, ¿no? La energía total. ¿En qué cuando condiciones se decimos energía, conservaba? hablamos de energía mecánica. Si no, le vamos a poner energía potencial o energía cinética, Claro. pues si no es un trabalengua, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Bueno, Bueno, ¿se acuerdan cuándo se conservaba la energía? ¿cuántas fuerzas actúan acá? solo la fuerza eléctrica. Y la fuerza Bien, eléctrica era, Sí se conserva, porque no hay ninguna fuerza externa, digamos. claro, solo tenemos la fuerza eléctrica y la fuerza eléctrica es conservativa, así que sí. bien. ¿Qué ocurre con la energía cinética de la carga? En los dos casos. ¿Se mantiene constante o cambia? Les doy ayuda. Cambio. Bien.
porque se acelera. ¿Aumenta o disminuye? Re que siguen preguntando. No sé tu respuesta, Mari. Yo digo, aumenta o disminuye por lo menos, ¿no? Cambia, bueno, pero ¿cómo? Pensando en que tienen una aceleración debido a la presencia del campo, podemos contestar, ¿no? Claro. ¿Qué opinan? Aumenta porque la energía potencial disminuye. ¿Y cómo se conserva la energía? Claro. Buen punto también, desde la conservación. Muy bien, me encantó. Sí, sí, bien, entró en tema. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Entonces, aumenta en ambos casos. El trabajo de la fuerza eléctrica es positivo, negativo o cero. Y ahí podemos contestar caso carga positiva o caso carga negativa. Ok, O ambos, ¿no? claro. ¿O en ambos? Positivo en ambos, siempre la fuerza va en la dirección Muy del bien. desplazamiento. Bien, mientras yo lo marco, vayan pensando el siguiente. El trabajo necesario para llevar la carga Q positiva en dirección contraria al campo es, y acá va el trabajo necesario. ¿Te recuerdas? Positivo, negativo, nulo. El trabajo de la fuerza externa sería positivo. Queremos llevar la carga Q positiva en la dirección contraria al campo. Claro, si la queremos llevar en la dirección contraria al campo, es positivo. Tal ¿No? cual. Perfecto. Genios. Miren, a ver que hay otros más. Muy bien. ¿No había más? ¡Ja! Muy bien. Los genios. Bueno, ahora sí hay uno de la práctica. Esperen, que quería Ya marcar. borro el dibujo. Ahí está. Ay, se va todo. Uy. Mira. Ahí está. No, no, no. Quería dejarles Ahí. marcado el positivo acá, porque después ustedes cuando están solitos, lo que tienen que analizar es si confían en lo que dedujimos todos juntos. Claro. Bien. A ver si llega. Un problema de la práctica, es muy parecido al que venimos trabajando recién, solamente que acá les dicen una cierta región, el problema 1 de la práctica 2 y algo más. El algo más son las cosas que a mí se me ocurre para seguir discutiendo, para reafirmar conceptos. ¿Está bien? Claro. Un Me poquito mata más ya el acá. algo más. Sí, porque después viste que a nosotros en los parciales se nos ocurre preguntar a veces el algo más. Sí. No nos damos cuenta que ese algo más no es tan trivial. Entonces yo se los agrego para que lo tengan en algún momento discutido. Entonces, en cierta Bien. región del espacio existe, bueno, falta la palabra, existe un campo eléctrico uniforme que está en la dirección del eje X, sentido X más. Ujú. Una partícula con carga negativa se lleva desde X igual a 20 a X igual a 60. Entonces, fíjense, primero, campo eléctrico uniforme significa lo que dijimos hoy, el mismo campo en todos los puntos. Entonces lo podemos dibujar de esta forma, ¿no? Con una densidad de líneas que no cambia en el espacio, Ujú. y que siempre tiene la misma orientación, por eso es uniforme, porque si cambiara de dirección tampoco sería uniforme, ¿no? Claro. Una Entonces, aclaración que les voy a hacer porque veo que los problemas, Mari ya adelantó los esquemas, y eso está buenísimo en el transcurso de la clase, porque si tuviéramos que ponernos a dibujar, perderíamos por ahí demasiado tiempo. Pero no necesariamente se les van a dar los esquemas a ustedes en los parciales. Entonces es importante que se acostumbren a hacerlos, porque ayudan muchísimo a la resolución del problema. ¿Sí? Aclaro esto porque por ahí, bueno, lo habrán visto capaz en la práctica, hay algunos que aparecen con esquemas, otros que no, y seguramente los docentes también les recalcan que es importante hacer el esquema, pero tomen esos consejos porque realmente sabemos que un buen esquema les salva la mitad del problema más o menos, porque uno ya sabe dónde están parados, ya sabe cómo lo están planteando, ¿sí? Así que bueno, un ejercicio importante es ese. entonces hicimos un esquema donde planteamos cómo sería el campo en alguna región del espacio, como nos dijeron que iba en la dirección de X, sentido X positivo, hicimos el eje X paralelo al campo, y en la misma dirección, y dibujamos el Y nada más que para tener alguna idea, y dibujamos a la partícula en 2 posiciones. ¿Cuál es la posición inicial de la partícula según el enunciado? La que, izquierda. La de la izquierda, y la derecha sería la bien. final, ¿no? Y además está dibujado ya cómo va el potencial, ¿no? Que decrece hacia la derecha, porque ya venimos hablando del otro era medio torcido, pero tenía la misma lógica, ¿no? Entonces, Claro. nos preguntan, la energía potencial del sistema carga-campo aumenta cuando la partícula la movimos desde 20 a 60, nos preguntan si aumenta, permanece constante, disminuye o cambia de manera impredecible. Entonces, ¿qué dicen? ¿Aumenta, permanece constante, disminuye, cambia? Por ejemplo, ¿cambia de manera impredecible? Creo que no, ¿no? No. Podemos predecir. Y permanece constante parecería que tampoco, porque no hay... Así que
cambió el potencial, porque lo estoy viendo en el dibujo. Así que tenemos que decidir si aumenta o disminuye. Carga negativa, Claro. cuando se mueve hacia la derecha. Yo diría que disminuye, pero no sé qué piensan. Bien. Fíjense que tenemos la misma lógica que hoy, lo multiplicamos por menos Q y se da vuelta el signo de la desigualdad. Ah, la energía aumenta. Ah, bien. Porque acuérdense que la carga es negativa. Por eso Porque acuérdense para dónde naturalmente se movería, ¿no? Entonces también ahí sale, si se está moviendo para allá, esta carga negativa, ¿realmente se movería para allá, para esta, de la posición inicial a la final, se movería para la derecha? No, ¿no? Sí, naturalmente se movería para el otro lado. Está bien que ahí es donde disminuiría. por eso está en negrita lo de carga negativa, ¿no? Para que no contesten siempre por la carga positiva. Claro. Miren qué dice el enunciado. Entonces, El potencial sí disminuye, ¿no? Pero la energía aumenta. claro, Claro. multiplican por menos Q en cada lado y se invierte el signo de la desigualdad. Así que la energía aumenta. No sé, creo que no lo tengo marcado, no lo tengo. Mientras yo lo marco, porque eso me entretengo buscando el puntito, para que no se borre, porque vos lo Sí. tenés. Fíjense que dice, la partícula se mueve a una posición donde el potencial es, este es fácil, Este sí. porque ya lo usamos para trabajar, ¿no? Yo les estoy escribiendo lo que decía recién Y Marisa. aumentaba, ¿no? A ver si marco cualquier cosa. ¿Cómo? Aumentaba, claro. A veces me distraigo yo. La partícula se mueve de una posición donde el potencial es mayor que antes, no cambia, menor que antes, o impredecible. De vuelta, impredecible y no cambia, seguro que no. Mayor o menor, de acuerdo a nuestros análisis. Claro. Que recién lo dijeron. Menor que antes, ¿o no? Claro, menor que antes. ¿Cómo cambiarían las respuestas 1 y 2 si la carga fuera positiva? Solo cambia la 1. Solo cambia la 1, dicen, o sea que la energía potencial es la que cambiaría si la carga fuera positiva, ¿no? En cambio la de la partícula se mueve a una posición, la que indica que el potencial sigue siendo menor, esa es válida. La respuesta ¿Están todos de de esta, acuerdo o no? la C. ¿Y la respuesta de la I cuál sería? Entonces, de acuerdo a lo que... Yo diría la C. Ay, no te escuché. La C, La C sería, claro, exacto, en los dos casos sería la C. Claro, entonces acá solamente Perfecto. una de las chicas cambia la parte de la energía. Bien. Exactamente. Muy bien. Yo no entendí el inciso 2. Dos. Te preguntan si la partícula se está moviendo, se mueve a una posición de potencial es mayor o menor que antes. Y vos fíjate que la partícula no se está moviendo sola, la estamos llevando nosotros, porque el enunciado del problema lo que decía es que se desplazaba desde X inicial, que era 20, a X final, que era 40 o 60. ¿Sí? Se está moviendo hacia la derecha. Entonces, en esa región, en esa posición final, el potencial es menor Que la inicial. que en la posición inicial. Eso se ve porque la línea de campo, una manera de verlo es porque la línea de campo está apuntando en esa dirección y sentido, ¿no? Entonces va apuntando para ese lado. Entonces, para el lado que apunta el campo es la región donde el potencial es más chico. ¿Está bien? Entonces, si una partícula se mueve para ese lado, quiere decir que está disminuyendo el potencial. Claro, ahí está. ¿Sí? Era eso. Perfecto. Genial. Buenísimo, Era- buenísimo. El trabajo de la fuerza eléctrica fue positivo, negativo o nulo, sí, y acá son los dos casos. Si la carga es positiva, por ejemplo, cuando se desplazó de X inicial a X final, ¿el trabajo de la fuerza eléctrica fue positivo, negativo o nulo? Si era la carga positiva, el trabajo positivo. El trabajo fue positivo. Positivo, dicen en el chat también. Muy bien. Y el de la fuerza eléctrica, ¿no? Siempre vamos a aclarar Sí. de qué estamos hablando. Fuerza ¿Y el eléctrica. trabajo de la fuerza eléctrica, en el caso de que fuera negativo, qué pasó? Perdón, en el caso de la carga negativa, ¿qué pasó? No, hay que formular bien la pregunta. Sí. A ver, dicen que, y cuando la carga negativa sería negativo, dicen en el chat. Negativo, porque la fuerza eléctrica apunta en la dirección, apunta hacia la izquierda, mientras que la carga se desplazó hacia la derecha. ¿Bien? Claro, Bien. bien. El trabajo necesario para mover, espero que se vea todo, el trabajo necesario para mover la carga a velocidad constante fue negativo, positivo o nulo. Sí, y habla de la carga positiva o de la carga negativa. No sé si se alcanza a ver ahí las cargas
Q mayor que Creo Z. que se pueden deducir, aunque Yo no no se sé, ve a ver. el final, el Q completito no se ve. Lo podés interpretar, pero al menos yo. La primera Pero es con la misma lógica que recién, claro, sí, sí. así que si Q es positivo, el trabajo necesario para mover la carga a velocidad constante, ¿no? Si actuara alguien para que la carga se moviera a velocidad constante desde XY a X final. Ese La alguien carga diría, negativo, porque tiene que como frenarlo. claro, la carga positiva va a ir en esa dirección, así que si yo quiero que se mueva a velocidad constante, voy a tener que aplicar una fuerza en dirección contraria, o sea que el trabajo es negativo. Y en el caso de que la carga sea negativa, ¿Qué El pasa trabajo ahí? sería positivo. El claro, trabajo, perfecto. Porque en los dos casos Iría esta en la fuerza, dirección del desplazamiento. claro, porque en los dos casos esta fuerza externa se opone a la eléctrica, ¿no? ¿Sí? Y entonces, y el desplazamiento siempre va en esta misma dirección y sentido. Perdón, Entonces, ¿podrían responder el último que se me cortó y me perdí? que el trabajo de la fuerza externa, en el caso de que la carga sea positiva, ese trabajo es negativo. Pero el trabajo de la fuerza externa, cuando la carga es negativa, es positivo. porque la carga negativa querría moverse hacia la izquierda y la estamos moviendo Claro. hacia la derecha. Evidentemente, cuando la movimos hacia la derecha, sí o sí hubo que hacer trabajo. Claro, No hay forma. en definitiva, ¿para qué caso sí o sí tiene que aparecer el agente externo, digamos, para que se dé este movimiento? Y es el caso de la carga negativa, ¿no? Porque naturalmente no se iba a mover de esta posición inicial a esta Claro. posición final. Si no, no se va a mover. Entonces, eso es un análisis que Claro. ustedes tienen que hacer cuando plantean el problema. Para Bueno, que acá borro mi tienen una cosa para que la tienen que haber visto en análisis, acá se las dejamos anotadas nada más, que habla es que si conozco el potencial, esto ya lo habíamos dicho, puedo hallar el campo eléctrico utilizando el gradiente en el sistema de coordenadas adecuado. Eso quiere decir, si yo les doy el potencial en cartesianas, uso la expresión del potencial en cartesianas. Si le doy el potencial en cilíndricas, recuerden, cilíndricas era R, tenemos que dibujar las coordenadas en función de cilindros, digamos, entonces R es el radio del cilindro, Z es la altura y θ es el ángulo que se forma respecto al eje X. Y después, en coordenadas polares, el radio vector se mueve en una esfera y tiene esta expresión, o sea que los gradientes se van haciendo un poquitito más feos conforme vemos expresiones en distintas coordenadas. Es decir, que si yo les doy, por ejemplo, potencial de una carga puntual que sabemos que va a ir, que depende solo de R, sabemos, no lo sabemos, no lo calculamos todavía. Pero si se los diera, cuando vamos a tener a los gatitos, si la tenemos, uno tendría que, lo daríamos en función, nos va a quedar solo en función de R radial, entonces vamos a hacer la expresión en coordenadas esféricas y vamos a obtener un campo eléctrico en coordenadas esféricas. Entonces. Mari, una consulta hacen en el chat. Dicen que se abrió un cuestionario, pero si lo abren ahora tienen que contestarlo, ¿no? O 2 sea, días preguntan. tienen para contestarlo. Pero no lo pueden abrir y cerrar. Si lo abren, lo tienen que hacer. Claro, pero tienen, o sea, teóricamente pueden salir y entrar durante 2 días. Ah, ok. O sea, no les puse fecha de cierre, o sea, lo pueden hacer cuando se sientan más seguros de hacer cuentas y qué sé yo, pero sí les puse que una vez abierto tienen 2 días para hacerlo. Perfecto, O sea, genial. que si quieren, esperen un poquito, o si se sienten seguros que ya entienden todo, prueben. Recuerden que son de autoevaluación. Bárbaro. Bueno, entonces el potencial, fíjense que ahora hacemos un ejemplo que es similar, no es igual, pero les va a servir para resolver el problema 7 de la práctica 2, que les dice que el potencial en una dada región del espacio está dada por una expresión que está en coordenadas cartesianas, obviamente, y está medido en voltios, ¿no? Donde las coordenadas son en el sistema internacional. Eso quiere decir que si uno tuviera que reemplazar X o Y o Z, Y lo tendría que reemplazar en metros, ¿bien? Hallar la expresión del campo eléctrico en dicha región. Entonces, uno lo que tiene que acordar es la relación, demasiado rápido, igual no importa. Recuerden que nosotros teníamos que era menos el gradiente del potencial. Entonces, teniendo el potencial, vamos a calcular el gradiente. El gradiente lo tengo ahí expresado. Entonces, claro, esta relación... como el
el potencial está expresado en coordenadas cartesianas, voy a usar el gradiente en coordenadas cartesianas. Que es la primera Y el- expresión que tienen ahí arriba. Claro, tendré que calcular, como nos habían dicho hoy, las derivadas parciales de esta función con respecto a cada coordenada. Para encontrar la coordenada x del campo, derivaré el potencial con respecto a x. La coordenada y lo derivaré con respecto a y, la coordenada z con respecto a z. ¿Sí? Entonces la coordenada x está hecha porque somos buenas, si uno va derivando respecto de x nos queda un 3, acá tendrían el y cuadrado no lo tocamos y nos quedaría un menos 1 sobre x cuadrado, por eso nos aparece el menos y nos queda una x cuadrada acá. Esto no depende de la coordenada x y el 35 es una constante, así que ahí se acabó la componente x. Vamos por la componente y acá queremos que ayuden. Derivemos respecto de 3x. ¿Qué nos da derivados respecto de y? 0. Muy Cero. bien, Ese no perfecto. Esta de acá, ¿qué nos da? El y cuadrado sobre x. Yo mientras voy buscando para escribir. Dale. Así no se les borra. Respecto de y, ¿qué les da esa? 2y. 2y y la x. 2y, Uy, falta algo más, ¿no? La x la considerás constante, porque estás derivando respecto de y. Ah, eso también queda. claro, esa se Bien, queda. entonces queda 2y sobre x, ¿verdad? Bien, y ahora el término de al lado. ¿Y el otro qué quedaría respecto de y? Menos 3z. Menos 3z, perfecto. ¿Algo más? El 35 se va, así que esto nos queda, o si quieren hacemos paréntesis, tiene que estar todo expresado en voltios sobre metros. Perfecto. LZ, 3x se nos va, y cuadrado sobre x se nos va. ¿Quién nos queda? 3y. Menos 3. Menos 3y. Menos. Bien, ojo los signos, súper Sí. importante. Voltios sobre metros. Acuérdense que en un vector nos puede cambiar el sentido, ¿no? Sigamos, vieron, no es tan difícil hacer esto. El valor del campo en un punto, ¿cómo lo evaluarían? Bueno, ojo que para escribir el campo hay que ponerle un menos a todas, ¿no? Yo te iba a Bien. preguntar si solo primero calculabas las derivadas y después armabas el campo, pero No, acuérdense eso que la expresión es la que está escrita acá arriba. Ahí le puse un signo Entonces, menos a las componentes. claro, a todas estas componentes De ayer. hay que cambiarles el signo y ahí les queda escrito Claro. bien el campo. Bien, Entonces, ahí cuando vamos a poner las componentes, la componente x, ¿qué nos quedaría? En el 1, 0, 0. a ver, menos 3, ¿no? ¿Arrancamos? El 3 nos queda. Claro, Después, y vale 0 y x vale 1, así que esa se perdió, entonces nos queda menos. eso es 0, solo menos 3. Bien. Perfecto. ¿Se Vamos entiende con- lo que estamos haciendo? Sí. ¿Sí? Perfecto. Si no nos dicen, ¿eh? Listo, ahora vamos por la siguiente. A ver, ¿qué pasa con la componente y, la que está acá? Tenemos que reemplazar la y por 0, la x por 1 y la z por 1. O sea que, ¿qué nos Más quedaría? Otra vez, Lucas, ¿puede ser? ¿Cómo? Más 3, Muy bien, más Muy bien. 3. Perfecto. Perfecto. Y ahora la componente z. ¿Y qué pasa con la z? Más 3. 0. 0. Impecable. Porque y era 0. Ah, como dijeron 0 me confundí. Ah, 3 sí, pero cuando ponen el 0, Sí. se les va. Bien, entonces Perfecto. tenemos el campo, no fue tan terrible calcularlo. Che, y eso nos está diciendo que no hay variación del campo en la dirección de z, entonces no hay componente del campo en esa dirección. Guardémoslo, Tal cual. que nos va a venir útil esto. al menos en este punto, ¿no? Bueno, y ahora queremos calcular la fuerza sobre una partícula que tiene una carga de 1 microculombio. ¿Cómo la calculamos? Acá debe haber agregados respecto a lo que les piden en la práctica también. ¿Está ubicada en ese punto R o está ubicada en otro lado? Sí, en el mismo punto. Ah, ok. Sí, me copié anoche, pero me faltó. Vamos a poner en R. Fíjense que eso no es menor, ¿no? Porque justamente el campo, cuando lo escribimos genérico, nos queda en función, justamente ahí se vería que el campo queda como una función del espacio. Depende de dónde nos paremos, qué valor va a tomar. Claro, dónde colocamos la carga para poder calcular la fuerza, ¿sí? Si no, que hubiera quedado, claro, en cualquier X y Z, que qué sé yo, reemplazo y veo. Pero si ya lo ubicamos en R, vamos a usar el valor del campo que acabamos de poner ahí arriba. ¿Se entiende? Profe, ¿hay que pasar de microcolombios a colombios? Claro, si querés dejar la fuerza escrita bien en newtons, Claro. sí, lo tenés que poner como un... ¿Se acuerdan cómo es el micro
¿A qué equivale? ¿Lo tienen 10 a la presente? menos 6. 10 a la menos 6, exactamente. De hecho, lo puse Reemplacen, en microculombios para que lo discutamos ahora, porque todos siempre aparecen microculombios y siempre nos preguntan, ¿cuánto es un microculombio? claro. Acuérdense entonces eso, que micro es 10 a la menos 6, ¿sí? Siempre ese prefijo que aparece adelante de una unidad indica por cuánto tengo que multiplicar esa unidad. En este caso son unidades que achican, prefijos que achican las unidades, ¿no? Entonces micro es 10 a la menos 6. Así que vamos a usarlo así, tal cual. Perfecto, ahí está escrito el campo que depende de, por eso, las coordenadas X, Y y Z. Muy bien. Entonces ahora, Bueno, ir escribiendo, entonces acá nos tiene que aparecer el 1 por 10 a la menos a la menos 6 y el valor del campo, ¿no? claro. Y Menos en el 3, punto R es el que calculamos ahí. Claro. y bueno, distribuyen eso y ya les queda menos las 3 Y componentes. acuérdense que la unidad de campo voltio sobre metro es equivalente a la unidad de campo newton sobre coulomb. Así que directamente para el caso de la fuerza podrían escribirlo en newton sobre coulomb, así les queda bien la unidad de fuerza. ¿Sí? Bueno, hasta acá creo que esto más o menos lo ¿Se pudimos... entendió más o menos? Me acabó el tiempo. Sube la filmina con todas las anotaciones, ¿no? Preguntan. Sí. Lo que se pierden son las de Flavia, por eso yo estoy metiendo en rojo. Porque ahí igual está puesto lo de 10 a la menos 6 coulomb. Bueno, igual en el video sí les quedan, todas. El potencial de una carga puntual queremos calcular. Entonces, para avanzar al calcular el potencial de una carga puntual, vamos a utilizar la definición de potencial, entre 2 puntos. Entonces acá fíjense que en el dibujo que está abajo les aparece una carga puntual que está dibujada en azul y una carguita de prueba, ¿no? Entonces uno tiene, si quisiéramos mover una partícula de A hasta B, una carguita de prueba de A hasta B, ¿cómo calcularíamos la variación de la energía? O podemos pensar simplemente entre el punto A y B, cómo varía el potencial. Entonces lo vamos a calcular pensando en esa lógica. Entonces, si queremos calcular el potencial, tenemos que reemplazar en esta ecuación que está acá, la expresión del campo. Ese es el campo de una carga puntual. Bien, entonces lo reemplazo, que está en la dirección radial, y eso nos tiene que quedar, recuerden, el signo menos viene de la definición de potencial, y nos queda R escalar diferencial de L, que es lo mismo que hicimos hoy, ¿no? Que nos queda la proyección del diferencial de L en la dirección radial, que es este dibujito que tenemos acá. Acá lo llamó Tita, el dibujito que es. Entonces nos queda la parte del diferencial de L que va en la dirección radial. Esta es la misma cuenta que hicimos hoy al principio. Entonces R escalar diferencial de L nos queda diferencial de R. O sea, de L coseno de tita, que es diferencial de R. Bueno, y ahora tenemos que integrar esta expresión. Sacamos todas las constantes y nos queda la integral de 1 sobre R cuadrado diferencial de R. ¿Qué nos quedaría? Q sobre 4pi epsilon 0 sobre RB. Fíjense que el 1 sobre, menos 1 sobre R, que sale de la integral de 1 sobre R cuadrado, el menos se va con este menos que está acá, de la definición de potencial. Hoy no se nos fue porque no estábamos calculando la energía y la energía no tenía ese menos, pero la definición de potencial sí, así que se nos va. Y después, bueno, acá me salté un paso, como dice Flavia, después no entienden, vamos a hacer el pasito. O sea, sacó las constantes, quedó diferencial R sobre R cuadrado. Esa integral da, acuérdense que la pueden pensar como R a la menos 2, les termina resultando menos R a la menos 1, o sea, menos 1 sobre R, evaluado entre A y B, que son los límites de integración. Entonces se cancelan los menos, y la expresión a la que llegamos es la que está escrita ahí abajo. Claro, acá sí ya se nota que se cancelan los menos, y reemplazan B y A, o sea, acá serían RB y RA, y está escrito no como B y A, sino como RB y RA. Claro. Y ahí quedó. Y ahí ya está la expresión de ahí abajo. Bien, hasta ahí, si quieren calcular, esto se aplica siempre, ¿no? Conozco la expresión del campo, lo meto de adentro y hago la cuenta. Ahora, para una carga puntual, Q, la referencia habitual, porque miren, o sea, el comentario es este. Yo acá esto lo puedo hacer, y la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, el punto A es el donde parto y el punto B es a donde llego, lo puedo calcular, no hay ningún problema, sale, cuando está viendo las coordenadas de esos 2 puntos, sale de una a la cuenta. Ahora, si yo quisiera hablar de la diferencia de potencial, así como, no de la diferencia, sino del potencial en forma absoluta, el potencial en este punto vale esto, el potencial en este punto vale aquello,
Entonces tengo que Claro. definir dónde está el cero para poder referirme a ese cero. Entonces, ¿cuál es la referencia habitual del potencial de una carga puntual? Bueno, es la lógica. Fíjense que si yo miro esta expresión, si yo, por ejemplo, tomara A como la referencia, el punto donde voy a poner el cero de potencial, entonces acá el potencial sería cero, RA, para que la expresión de RA se me vaya a cero, me tendría que ir a una, para que la expresión correspondiente al punto A inicial se me vaya a cero, tendría que irme muy lejos de la carga, porque si RA crece mucho, este término me desaparece. Entonces, una referencia natural, no la única, porque yo puedo elegir la que quiera, pero yo podría decir, bueno, el cero lo pongo cuando estoy infinitamente alejada de la carga. Y eso anda bien, porque acá no me trae ningún conflicto. Esta expresión está yendo a cero cuando me alejo de la carga. Entonces, eso responde el por qué elijo esa expresión, porque es lo natural. Porque si yo Es pongo... un cero natural de la función. Claro, la función, olvidémonos de todas las constantes, la función 1 sobre R se va a cero cuando yo me voy a infinito, cuando R tiende a infinito. Entonces es natural, listo, elijo la referencia, el cero en el infinito, y es natural porque la función va tranquila, mansamente al cero en el infinito. Entonces, usando esa referencia, yo en lugar de escribir entre A y B, ahora A la llamo infinito, y entonces integro entre el infinito y un valor de R cualquiera. Ahora B es un punto cualquiera del espacio, y yo dejo escrito a mi potencial en función de ese punto cualquiera. Bien, entonces ahí el primado que aparece acá es porque como llamé R a uno de los límites de integración, me quiero despreocupar de que se confunda el límite de integración con la coordenada de integración. Entonces, por eso tiene una primita nada más. Si no, le hubiera podido poner una primita a este R, y también es lo mismo. Bueno, Claro. la cuestión es que yo resuelvo esta integral y al final me queda Q sobre 4pi epsilon 0, y el 1 sobre R' al cuadrado diferencial de R me vuelve a quedar 1 sobre R. Pero ahora lo evalúo en R, con R' igual a R, o sea, el punto donde yo quiero saber el valor de potencial, y en infinito. Y en el infinito el otro término se me va. Y ese es el potencial de una carga puntual, habiendo tomado la referencia en el infinito. Esta expresión está por todas partes. Aparecen Sí. todos, los que están recursando la reconocen a esa expresión. Pero tienen que tener en cuenta que sale simplemente de calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, donde el punto inicial es la referencia, es donde puse el cero. Claro, y acuérdense que donde puse el cero, como nos pasaba también con el potencial gravitatorio, era arbitrario. Yo lo puedo elegir donde, entre comillas, donde me conviene, ¿sí? Entonces, mirando la función, yo a veces uso los términos de mirar la función con cariño, o sea, que la función muestre dónde se hace cero, ¿sí? Y eso sucede cuando estamos muy alejados de la carga que genera ese potencial y esa perturbación del espacio. Y eso quiere decir entonces que es natural tomar la función cero, el punto de referencia al cero en el infinito. Bien, en esto vale también el principio de superposición, porque todas estas definiciones salen a partir del campo, que valía el principio de superposición, así que puedo escribir ese campo como el campo de muchas cargas, y calcular esta integral para cada uno de esos campos debido a cada una de esas cargas, y sumar todo, ¿no? Porque eso me da el campo total. O sea, el campo total es la suma de los campos entre comillas, que generan cada una de las cargas en ese punto, así que puedo escribir esa integral como una suma de integrales. Eso me lleva a que yo puedo escribir al potencial en un punto P cualquiera como la suma de los potenciales debido a cada una de las cargas puntuales, en donde yo estoy identificando, cuando escribo el potencial como el potencial de una carga puntual, acá estoy eligiendo la referencia en el infinito igual a 0, y estoy diciendo QI es la carga en particular que estoy considerando, para hacer la cuenta, sumo cada una de las cargas, y RI es la distancia de esa carga que estoy considerando al punto donde yo quiero evaluar el potencial. Bien, entonces, eso es el principio de superposición, por eso suman potenciales. Ahora bien, ¿qué son las superficies equipotenciales? Ya apareció algo de eso. Nos podemos preguntar, si el campo es nulo en una dada región del espacio, nos podemos preguntar, ¿qué podemos decir del potencial? Si de un lado de la igualdad hay un vector nulo, ¿no? En este caso el campo es nulo, ¿sí? ¿Qué podemos decir del potencial? Es constante. ¿Qué potencial es constante? Muy claro. bien, perfecto. No necesariamente nulo, es constante, puede ser Es constante, claro. O Pero sea, no quiere decir que... En esa región donde el campo es nulo, el potencial es constante, define una región equipotencial. ¿Bien? Donde ustedes tienen campo nulo y el potencial es una constante, ustedes se mueven por esa región y el campo siempre es nulo, entonces esa región tiene el mismo potencial y se llama
superficie o región equipotencial, porque puede ser una superficie o puede ser todo un volumen, ¿no? Vamos a ver que hay casos en los que son volúmenes. Claro, tal cual. Sobre una superficie, a veces uno abusa y dice sobre una superficie equipotencial, pero puede haber volúmenes. El campo eléctrico no tiene componente tangencial, o sea, que sobre superficies equipotenciales, las derivadas en cualquier dirección de una superficie que tiene el mismo valor de potencial, en cualquier dirección sobre esa superficie me tiene que dar 0. El campo no puede tener una componente, o sea, si me da 0, obviamente las componentes me dan 0. Campo no puede tener componentes sobre la superficie, no puede hacer sombra el vector campo eléctrico sobre la superficie equipotencial. Solo puede tener componentes perpendiculares. De modo que yo derivo el potencial en la dirección perpendicular y ahí sí, me cambia. Si yo lo derivo en alguna dirección media que hace sombrita sobre la superficie equipotencial, van a ver que la componente que iría sobre la superficie equipotencial nos tiene que dar 0, y la componente perpendicular es siempre la que no da 0. El trabajo de la fuerza eléctrica sobre una superficie equipotencial es 0. Al tener el mismo valor de potencial en un punto y en el otro, o sea, puedo relacionar el trabajo con la energía potencial y la energía potencial con las variaciones del potencial, y bueno, entonces las variaciones del potencial me dan 0, las variaciones de energía potencial me dan 0, el trabajo me tiene que dar 0. O visto desde la idea del campo perpendicular a la equipotencial, es otra de las formas que estuvimos hablando. Si el campo era perpendicular a la trayectoria, me tiene que dar 0. Entonces, si a una superficie equipotencial el campo tiene que ser perpendicular, en consecuencia, no tiene componente sobre la superficie. Si yo me muevo sobre la superficie, cualquier trayectoria que haga sobre esa superficie va a tener el campo siempre perpendicular, va a tener la fuerza eléctrica siempre perpendicular, no voy a realizar trabajo. Y nos podemos preguntar cómo son las superficies equipotenciales de una carga puntual. Entonces, vamos al potencial que acabamos de encontrar de una carga puntual, y es interesante porque fíjense, nos queda en función de R, ¿bien? Pero no tiene ninguna dirección porque es un escalar. Entonces, para una carga puntual, ¿cuándo nos da el potencial siempre el mismo valor? Yo creo que puse. ¿Sí? A ver. Para una carga puntual, ¿cuándo nos da? Sobre la superficie. Equipotencial, que correspondería a ¿qué? ¿A qué? ¿Cómo sería la superficie? ¿Qué tendría que poner acá para que me dé siempre un mismo valor? Radial, son radiales. Claro. ¿Cómo? Radial, dice. Ah. Claro, tendrían que poner el mismo radio, la misma distancia a la carga puntual. Entonces siempre, no importa para dónde apunte, mientras estemos a la misma distancia de la carga puntual, nos va a dar el mismo número. Eso significa, como ven en este dibujito que tienen acá, tienen la carga puntual positiva, para dibujar una, las líneas de campo, ¿los ven? Y esferas, Sí. Esto trata de representar esferas que son concéntricas con la carga. Sobre esa esfera, cualquiera de esas esferas, en cualquier dirección que apunten, ustedes van a tener el mismo radio, o sea que esas esferas tienen el mismo valor de potencial. Las superficies equipotenciales de una carga puntual son esferas concéntricas con la carga. ¿Bien? Claro, son superficies de esas esferas que están centradas en la carga. Claro. Esferas concéntricas con la Sí, carga. había que poner superficies, ¿no? Después lo arreglo. Y bueno, cuando uno se encuentra con un dipolo, la cosa se complica un poco más, ¿no? Porque dice, si yo quisiera calcular los equipotenciales de un dipolo, ¿qué hago? Bueno, si estamos muy cerca de las cargas, se van a parecer bastante a las esferas concéntricas, ¿no? Porque recuerden que el campo va como 1 sobre R cuadrado, así que si tenemos un R muy chiquitito, ese campo va a aumentar mucho comparado con la otra carga que está más lejos. Así que bueno, si cerca se parecen bastante a las esferitas. Pero cuando nos vamos alejando, acá tenemos las líneas de campos que vimos el otro día. ¿Se acuerdan que se curvaban para ir a la otra carga? Si las cargas positivas querían salir divergentes, pero terminaban metiéndose en la carga negativa. Entonces la lógica que uno tiene que usar para poder graficar las equipotenciales acá es tratar de ir viendo cómo van trazando superficies que sean perpendiculares a las líneas de campo en todos los puntos. Porque las líneas de campo marcan la dirección del campo, con lo cual las equipotenciales tienen que ser perpendiculares a esas líneas de campo. Entonces uno puede hacer un dibujito, si aparece, de esta forma. Bien, bueno, a grosso modo, ¿no? Claro. Las líneas estas celestitas están indicando esas superficies equipotenciales, ¿está bien? Y las líneas rojitas que agregué yo acá son como intentar dibujar siempre perpendicular al campo, a la línea de campo. Y en el medio, quien cumple esa condición es todo el plano que está en el medio de las dos cargas. La equipotencial esta es la misma
un plano. Justo en el medio. Acá estamos haciendo un corte, ¿no? Son esferitas, Claro. esferitas medias deformadas. Fíjense que en el dibujito se van deformando un poco las esferitas, ¿no? Como descentrándose de la carga. Sí, sí, Alargando. tal cual. Bueno, tenemos que hablar de quién es la energía de la configuración. ¿Quién es la energía de la configuración? Cuando supónganse que tenemos un montón de cargas en el espacio, las fuimos trayendo de alguna forma, o sea, frotamos un lugar, flotamos otro lado, qué sé yo, vinimos con un objeto cargado, tocamos un punto, tocamos otro, fuimos trayendo cargas y las fuimos acomodando por ahí en algún lugar y quedaron esas cargas acomodadas en el espacio armando una cierta configuración de cargas. Bueno, alguien hizo algo, frotó, trajo, ¿no es cierto? Algún trabajo se hizo para traer cada una de esas cargas. Tal cual. Porque cuando traje la primera no había nadie, así que seguramente nadie se oponía a que yo traiga la primera carga. Pero cuando traigo la segunda me encuentro con que la primera puede oponerse si tiene el mismo signo. ¿Bien? Cuando traigo la tercera puede ser que se opongan la primera y la segunda. ¿Entendés? Entonces yo digo, bueno, entonces voy a hacer un trabajo para ir trayendo las cargas de a una a velocidad constante y dejarlas en los puntitos. Entonces, la energía de la configuración es como la energía que almacenan esas cargas, que de alguna forma yo se las di cuando fui trayendo cada una de esas cargas y la ubiqué para armar la configuración. O sea, la energía de la configuración es la energía que tiene almacenada esa configuración de cargas y que se la entregó a alguien cuando la armó la configuración de cargas. Claro, uno se está imaginando ahora, yo traigo la carga de a uno, ¿cómo haces para agarrar un electrón con los dedos y traerlo al punto? Bueno, no, se hacen otras cosas, se pone una fuente, se hacen diferentes, pero en todos los casos hay una energía involucrada. Uno se imagina tironeando de un hilito al electrón, bueno, no sería esa Tal cual. la idea. No. A los efectos prácticos ahora, si quieren, imagínenselo así, que venimos tironeándolas y poniéndolas en el lugar, o las podemos con nuestros deditos mágicos agarrarlos y ponerlo en cada punto. La lógica es que después vamos a ir aprendiendo cómo es que logramos que esas cargas se quedaran a donde no queremos que estén, ¿no? Seguramente pondremos una pila, haremos alguna cosa para que las cargas vayan a sus lugares. Pero bueno, uno puede pensar así. Entonces, la energía almacenada en una configuración de n cargas, la cual fue entregada mediante el trabajo realizado para traer cada una de las cargas desde el infinito al punto que ocupa en la configuración. Esa es la energía de la configuración. Entonces, ¿cómo hacemos la cuenta? En base al trabajo. Y ahí les conté, tengo que sumar los trabajos desde traer la primera hasta traer la última. Y si hacen la cuenta, por ejemplo, con 3, 4 cargas, o la hacen trayéndolas en el orden que ustedes quieran, van a ver que les da lo mismo. O sea, no importa el orden en el que ustedes traigan las cargas. Pueden practicar en casa 3, 4 cargas, hacer la cuenta para traerlas en un orden, después traerlas en otro, y van a ver que la cuenta al final termina en lo mismo. Cuando traemos la primera carga, la traemos esa carga tiene carga Q1, pero la traemos en potencial 0, no hay nadie. ¿Sí? Así que nadie, la gente externa la trae libremente, porque nadie se le opone. Cuando vamos a traer la carga Q2, el agente externo sí tiene que hacer una fuerza, porque está Q1. Y entonces el trabajo va a ser igual a la variación de la energía potencial en forma positiva, desde traerlas desde el infinito y dejarlas en el punto. Entonces, eso yo lo puedo escribir como la carga Q2 por la variación del potencial entre haberla traído del infinito y dejarla en un punto. Este R1, 2, lo que marca es la posición en donde yo voy a dejar la carga 2 respecto de la carga 1. O sea, yo traje la carga 1, la puse en un lugar, se quedó ahí la chica, sin ningún esfuerzo. Pero cuando traigo la carga 2 y la quiero ubicar en un lugar, tengo que pensar que la carga 1 se me va a oponer, y yo tengo que hacer esta cuenta. Entonces, esta cuenta implica los valores de las cargas y implica la posición final de la carga 2 respecto de la carga 1. Que de alguna forma yo lo puedo escribir como la diferencia de potencial que genera entre el infinito y el punto donde ubiqué la carga 2 debido a la carga 1. O sea, el potencial se debe a la carga 1, ¿bien? A la carga que ya traje antes y está generando el potencial en el punto 2, y yo tengo que calcular el potencial en el punto donde voy a poner la carga 2 en referencia al potencial en el infinito, que lo tomé igual a 0. Y tenemos una misma lógica para la carga 3, pero ahí el tema es que tenemos que traer la carga 3 en presencia de la carga 1 y la presencia de la carga 2. Entonces nos queda una expresión similar, pero en este caso la carga 3 se ubica en la posición 3 y tengo que medir este R. El R13 es la distancia de la carga 3 a la posición de la carga 1, y el R23 es la distancia de la carga 3 a la posición de la carga 2. O sea, esto es lo que se me opuso la carga 1 a que yo traiga la 3, y esto es lo que se me opuso la carga 2 para que yo traiga la 3.
Y me queda así la expresión. Y bueno, en una forma más compacta, y si trajera un montón de cargas, porque tendría que ir agregando términos, la puedo escribir así. En general, ustedes se van a quedar con esta lógica. Traigo la primera 0, traigo la segunda, entonces calculo la diferencia de potencial entre el infinito y el punto donde voy a dejar a la segunda debido a la carga 1. Traigo la tercera, entonces calculo la diferencia de potencial entre el infinito y el lugar donde voy a dejar la carga 3, debido a la carga 1 y debido a la carga 2, y así, si tuvieran 4, agregamos un término más, unos términos más. Pero bueno, eso es la energía de la configuración. Probablemente les pidan algunas cuentas en la práctica, por eso se las definí. Nos quedaron algunos ejemplos que los vamos a ver la clase que viene. Perfecto. Claro, importante que pasaban lista, no pasamos lista en las clases, ¿no? No, ustedes pueden que... No. Lo importante de la energía de configuración es que siempre recuerden que se calcula pensando en el trabajo que tengo que hacer para ir trayendo las cargas de a una, ¿sí? Y que cada vez que traigo una carga y la dejo en algún punto del espacio, se me cambia el campo eléctrico, cambio el potencial, porque estoy cambiando estas perturbaciones del espacio que dependen de las cargas que tengo en el espacio. Parece un trabalengua, pero es así. La carga ya no puedo considerar solo la primera, porque la segunda también está ahí perturbando el espacio y generando potencial. Entonces yo puedo decir, bueno, yo en realidad esta expresión que tengo acá la podría escribir como Q3 más el potencial total, que sería la suma del potencial generado por 1 más el potencial generado por 2. Exacto.